lo tienen los corruptos y los banqueros. Si hay dinero, lo tienen los corruptos y los banqueros. Si hay dinero, lo tienen los corruptos y los banqueros. De consultar con, no sabemos con quién, pero nos imaginamos que con la embajada en Madrid, incluso a lo mejor con alguna persona de Berlín, no lo sabemos porque hasta bastante tiempo, no ha querido firmarnos el recirí. Dice que sí, que lo va a tramitar, nos ha dicho que lo va a tramitar, pero que no nos podía firmar el recirí. Por lo tanto, le hemos dicho que haremos un escrito de reclamación. Tampoco tienen hojas de reclamación. Por lo tanto, estaba el señor agente con nosotros, se lo hemos dicho, y lo que haremos será presentar un escrito de queja de reclamación, lo volveremos a traer aquí junto con el documento y les enviaremos un burofax para que quede constancia por lo menos de que lo hemos traído. Vamos a leer lo que le hemos entregado, por si acaso la gente, pues para que lo conozca la gente que pasa por aquí. Le hemos entregado el siguiente escrito. Hay que subirlo a internet. De campaña no de violencia. ¿Se oye bien? Sí. Al cónsul honorario de la República Federal de Alemania en Valencia. Valencia, 25 de junio de 2015. Asunto: solidaridad con el pueblo griego. Exposición: con motivo de la Semana Europea contra la Austeridad, en solidaridad con Grecia, las organizaciones abajo firmantes manifiestan lo siguiente. Grecia representa hoy el experimento más cruel de la política de sometimiento a la deuda, la austeridad y las reformas estructurales de toda Europa. Entendemos que la política de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea hacia Grecia no solo es injusta desde el punto de vista ético-moral, sino que atenta contra los derechos humanos. Artículos 22.25, 1.26, 1.28 y 30 de la Declaración de los Derechos Humanos y vulnera los artículos 1.2, 4 y 7